Hola chicos, a continuación vamos a ver el tema de la importancia de la lógica en este tercer periodo, iniciando este segundo semestre, tema que quizá han visto ya en otros grados, en sexto, en séptimo, en octavo se hacen algunos acercamientos también a lo que es la lógica, pero acá es darle la relevancia a lo que esto implica para la ciencia en general, para la matemática, la filosofía y para el pensamiento del ser humano. El orden, el cosmos, la vida, la existencia está rodeada y está configurada por una serie de códigos, de binomios, de trinomios que uno ve, de átomos, de moléculas. Todo tiene una precisión estructurada, organizada, sistematizada. Dicho en otras palabras, todo en la vida tiene lógica. Todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que actuamos, todo está sincronizado y todo tiene una precisión perfecta. Hasta en el juego, hasta en las redes sociales, en internet, en los recursos digitales, la virtualidad, todo eso está sincronizado por una serie de códigos lógicos. Bueno, el término lógica en sí mismo proviene del prefijo griego y latino que quiere decir logos, dicho en otras palabras, razón, raciocinio. Entonces es una disciplina propia de la filosofía, si es lógica formal y lógica aristotélica, que se encarga de estudiar, de analizar los procedimientos mentales en el ser humano y que quiere darle el raciocinio, el orden racional a cada una de las estructuras de manera abstracta, es decir, mentales que desarrolla el hombre. El primero en hablar, el más antiguo o considerado el padre de la lógica, es Aristóteles. A partir de él se van a construir sus primeros tratados, como es los silogismos, para estructurar y darle orden, para sistematizar los juicios, las conclusiones que se aplican sobre algo. El término logos, entonces, como entendido como raciocinio, aquí se le atribuye a la misma función de la lógica. Entonces busca experimentar, analizar cada uno de los pensamientos, cada una de las estructuras mentales que tiene y que posee el ser humano en la medida en que éste va desarrollando sus aprendizajes, en la medida en que éste va desarrollando su vida. Entonces, lo que busca la lógica en el ser humano es estructurarlo, es darle una cosmovisión mucho más organizada. Lo que busca es darle un orden, sistematizar sus ideas y purificarlas. Asimismo, la lógica tiene varias líneas. Ya les comentaba que está la lógica aristotélica, la lógica formal, la lógica matemática, la lógica filosófica, entre otras. Hay más de 276 lógicas en el mundo reconocidas. Formalmente se conocen alrededor de 4. La más conocida es la lógica filosófica y la lógica matemática. La lógica matemática que ustedes seguramente la mirarán en otras asignaturas. En filosofía se estudian los silogismos, que también hay unos tipos de silogismos. Se estudia teoría de conjuntos, diagrama de Venn, se estudia tablas de verdad. Y bueno, son procesos mentales coherentes, estructurados, que ayudan a aplicar juicios de la mejor manera. Por lo general, en un pensamiento lógico se destacan 3 elementos, y que son, primero, las premisas, luego después va el razonamiento o el argumento lógico y en un tercer momento la conclusión. Esto es lo que ayuda a estructurar y a que un pensamiento sea correctamente organizado. En lo que le converge a los silogismos como parte de la lógica filosófica, teniendo en cuenta la base de los 3 pasos que son las premisas, los razonamientos y la conclusión, se habla de 3 pasos. Ya los mencionaba, pero también se conocen como 3 estadios, o se habla de 3 tópicos o 3 axiomas. Entonces, por ejemplo,
Aquí les tengo el ejemplo de un silogismo y dice el primer axioma o el primer paso, la primera premisa, que dice así: todos los perros fueron cachorros. Primera premisa o primer axioma. Segundo axioma: Snoopy es un perro. Segunda premisa. Y la conclusión es el momento 3, que es por lo tanto Snoopy fue cachorro. Esta es una premisa, este es un silogismo de la lógica que no es verdadera, puesto que no pueden haber contradicciones en la primera y segunda premisa para llegar a una conclusión, pero hace parte también de la lógica que no es la que lleva a conocimientos verdaderos. Aquí les pongo un ejemplo de la primera presentación de un silogismo que sí es verdadero, que sí está bien organizado y que nos ayuda a desarrollar conclusiones pertinentes y concretas y objetivas. El primer momento es: todos los seres humanos son mortales. Primera premisa. Segunda premisa: Aristóteles es un ser humano. Segunda premisa. ¿Listo? Y la conclusión sería: por lo tanto, Aristóteles es mortal. Tendríamos un ejemplo muy particular de un ejercicio lógico mediante silogismos verdaderos o silogismo objetivo. Bueno, entonces el silogismo en filosofía se convierte en aquel recurso, en aquel elemento de la lógica que contribuye o trata de llegar a conclusiones, de llegar a juicios mediante una serie de análisis deductivas cuando se combina la primera premisa para con la segunda premisa. Ojo, proceso analítico deductivo, es decir, que se parte desde ideas generales y se llegan a ideas particulares. Y esto para llegar a conclusiones y a juicios correctos. En pantalla tenemos otro ejemplo de un silogismo. Dice la primera premisa: todos los seres humanos tienen derechos. Segunda premisa: todas mis amigas son seres humanos. Conclusión, es decir, la verdad resuelta o el juicio que se aplica. Todas mis amigas son amigas con derechos. Todas mis amigas son amigas con derechos. Entonces, veamos que un término para con el otro lo compromete y llega a una conclusión o una inferencia total. En lo que le aporta entonces al ser humano, dicho en otro modo, sobre el tema que estamos tratando, es que esta le ayuda al hombre a que piense de una manera más estructurada y más organizada, es decir, que sea más efectivo en su raciocinio. Segundo, a que la gente se libere de la ignorancia, de aplicar juicios, de llenarse de prejuicios, es decir, de adelantarse a conclusiones a hechos que no han pasado o que no son así como se interpreta. A que la gente sea coherente entre lo que piensa, entre lo que interpreta, entre lo que analiza y critica. Por lo tanto, ayuda al hombre a que sea más racional y a que sea más pensador. Y en ese orden de ideas, a que las personas piensen por sí solas, a que se cuestionen por sí solas y a que tengan una mentalidad más sistematizada, es decir, más estructurada. Veamos el esquema. La lógica entonces nos ayuda a que nuestro pensamiento esté bien encajadito, bien organizado, que las ideas se asocien, que las ideas se relacionen unas para con las otras y que todo vaya dando un orden. Y veamos la otra figura: si no hubiese un proceso mental de raciocinio, de lógica, pues sería un poco más desordenado, sería más caótico. Veríamos que el ser humano no hila con sus ideas y con sus criterios. Esto es muy importante dentro de la matemática. A veces en problemas matemáticos, en ejercicios matemáticos como trigonometría, es importante tener estas bases de lógica, puesto que nos ayuda a entender cada uno de los procesos y que van sistematizados desde premisas anteriores para llegar a la respuesta correcta o la respuesta final de un ejercicio. Por otro lado, la lógica no se queda solamente en saber distinguir asuntos matemáticos o en saber llegar a conclusiones morales o de tipo social o político mediante el silogismo, sino que también contribuye la lógica a la propia vida individual, y con ella es posible construir
y resolver problemas de índole personal, de índole familiar, social, problemas de la vida cotidiana que usted y yo vivimos. Entonces, implica hacer un proceso retrospectivo, es decir, un proceso de reflexión, un proceso personal de ir a la mente y de pensar todo aquello que es coherente, todo aquello que es conveniente, todo aquello que está moralmente aceptado y moralmente permitido, y que esta es la que le conduce a actuar bien. Y la mente, desde su inconsciente inteligible, le contribuye al ser humano y le apunta y le orienta lo que está bien, es decir, lo lleva a un orden. Por otro lado, dentro de sus aportes y de la importancia que tiene, le contribuye a la resolución de conflictos que el ser humano enfrenta en su vida, y sencillamente la lógica le contribuye a que vea la posibilidad, vea la alternativa de una posible salida, o le suscita otras posibilidades. Si bien es cierto, el ser humano está constantemente enfrentándose a conflictos, tanto personales como familiares, conyugales, laborales, académicos, y inteligentemente, racionalmente, su inteligencia, su logos, su lógica le está indicando el procedimiento y el camino a seguir. Solo que a veces quizá lo que puede faltar en nosotros es confianza y creer en nosotros mismos para desarrollar los procesos que se nos enfrentan en nuestra vida y los conflictos. Por otro lado, les comentaba que también explica los fenómenos de la vida cotidiana y que nos puede contribuir al desarrollo de miles de conflictos, no solamente en lo individual, sino también en contextos más abiertos, en contextos sociales. Y por último, que nos ayuda a pensar, es decir, nos desarrolla la capacidad de razonar. Estudiantes, dicho en otras palabras, a grosso modo, la lógica, desde su importancia, le contribuye al ser humano a tener un pensamiento más organizado, más estructurado, más sistematizado. Es decir, que mentalmente, de manera abstracta, haya un orden, haya una coherencia, y que esto le contribuya al cerebro a que sea organizado, que encaje cada una de sus ideas. Asimismo, le ayuda al ser humano a resolver los problemas de su vida cotidiana y también lo ayuda a pensar. Muchas gracias.